Confía en la Biblia. ¿Cómo se puede confiar en un libro que fue escrito hace miles de años por seres humanos? En un mundo lleno de novelas y ficción y noticias falsas, ¿cómo puedes confiar en este libro? Ese es el tema de hoy. Veamos qué dice la Biblia sobre sí misma. En 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada divinamente. Pero espera, ¿no es eso un pensamiento circular para leer lo que la Biblia dice de sí misma? Sí, lo es, pero para estudiar la Biblia también tenemos que ver lo que la Biblia dice de sí misma, y ahí es donde empezamos. En la segunda de Pedro 1:21 dice que la profecía nunca vino por voluntad de los hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Así que de este pasaje aprendimos que las escrituras son inspiradas por Dios, y aunque fueron escritas por humanos, fueron movidos por el Espíritu Santo. También encontramos pasajes donde Jesús mismo repetidamente citó la Biblia en varias instancias, pero especialmente a Satanás mientras trataba de tentar a Jesús en el desierto. Eso lo puedes encontrar en Mateo 4, versículos 4, 7 y 10. Luego en Juan 17:17, mientras oraba, Jesús oró por aquellos que serían santificados por su palabra, la Biblia, y llamó a su palabra la verdad. Otra parte de la Biblia que es muy interesante cuando estudiamos profundamente es la profecía. Esa es otra manera en que sabemos que podemos confiar en la Biblia, porque la profecía que Dios dijo que iba a suceder, cuando lo hace, sabemos que podemos confiar en ella. En Isaías 46, 9 y 10, Dios declara que nos revelará el futuro. Así que cuando sucede, sabemos que podemos confiar en Él y en su palabra. Para mí, la profecía más impresionante que ya se ha cumplido parcialmente está en el libro de Daniel, capítulos 2, 7 y 8. Es demasiado extenso para que lo cubramos aquí, pero lo trataremos más a fondo en otro estudio en el futuro. Habla de 4 imperios, empezando con Babilonia en el tiempo de Daniel, y a quien Dios le dio la interpretación de la profecía, donde Dios le dijo exactamente cómo Babilonia iba a ser conquistada y los siguientes 3 reinos después de Babilonia: Persia, Media, Grecia y Roma. En Isaías 45:1, Dios menciona al general que dirigiría en la conquista para capturar Babilonia por su nombre. Su nombre era Ciro. Isaías escribió eso 150 años antes de que realmente sucediera. ¿Y la ciencia? La parte más emocionante de mis descubrimientos fue la científica. Como yo era atea y solo creía en la ciencia y en los llamados hechos. Así que encontrar las menciones científicas en la Biblia para mí fue increíble. En Isaías 42 dice que la tierra es un círculo o una esfera. Espera, siempre escuché que la Biblia era anticuada, y una de las razones era porque decía que la tierra era cuadrada o plana. Eso fue un malentendido de un pasaje que menciona las 4 esquinas de la tierra. Lo que realmente quería decir no era un cuadrado, sino los 4 puntos cardinales. El libro de Isaías fue escrito en el 700 a.C. Fue más de 200 años después que Pitágoras sugirió que la Tierra era redonda, y fue alrededor del 350 a.C. que Aristóteles declaró que la Tierra era una esfera, 390 años después de que se escribiera. En Job 26, versículo 7. Dais que cuelga la tierra de la nada. Los antiguos griegos creían que la tierra estaba sostenida por Atlas, que eran titanes condenados a sostener los planetas del mundo y los seres celestes por toda la eternidad. Los hindúes creían que elefantes llevaban la tierra a cuestas mientras pisaban 2 tortugas gigantes. Y hubo otras ideas realmente descabelladas en una época en la que la gente estaba muy confundida sobre este tema. No había tecnología que pudiera explicar cómo era posible que el libro más anticuado supiera antes que los científicos modernos que la Tierra colgaba de la nada. Lo más probable es que Moisés fuera el escritor del libro de Job. Él tuvo que haber escrito el libro de Job en algún momento de los años 1300. Así, sin embargo, los científicos no descubrieron que no había nada sosteniendo la Tierra hasta los años 1600, nuestra era. Estamos hablando de miles de años después. También en Job 28, 25, dice que cuando impartió el peso al viento. Sí, este versículo habla del peso del aire escrito por Moisés en el siglo XIII a.C.
Y no fue hasta la época de Galileo en el siglo XV que se habló de ello, pero solo fue confirmado por Pascal en el siglo XVI. El libro de Job fue escrito 3000 años antes. ¿Qué hay de unos concilios muy raros sobre la salud? ¿Son válidos para hoy? Bueno, el Deuteronomio 23:12 dice: y tendrás un lugar fuera del real, y saldrás allá fuera. Tendrás también una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allí fuera cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Parece que en la época en que Moisés y los israelitas estaban en el desierto, muchas de las naciones a su alrededor estaban muriendo de enfermedades prevenibles debido a la falta de higiene. Recuerda, era una época en la que la gente no sabía nada de virus, bacterias, microscopios y cosas sencillas que nosotros damos por hecho, pero que salvaron la vida de muchos israelitas en aquel entonces. Claro, parece que no es válido para la actualidad, porque hoy tenemos inodoro y tenemos agua corriente, pero entonces eso era lo que les salvaba la vida. Pero si lo piensas, sigue siendo válido para hoy. El principio sigue siendo válido para hoy porque el principio es la higiene. ¿Qué hay de la historia y la arqueología? Los críticos de la Biblia la consideran poco fiable por el hecho de que menciona naciones como los hititas y Nínive, reyes como Belsasar y Sargón o los 39 reyes de Israel, que antes se creía que solo se mencionaban en la Biblia. Sin embargo, los hallazgos de la arqueología moderna mencionan todos estos nombres. Además, muchos critican que el registro de Moisés no es fiable porque menciona escrituras y vehículos con ruedas, y en el momento en que no enseñaron que no existía, que más tarde se descubrió que sí existía en el momento. Ahora, algunos hechos interesantes. La Biblia tiene 66 libros escritos en 3 continentes y en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego, y en un periodo de unos 1500 años por personas que en la mayoría de los casos nunca se conocieron. Sin embargo, parece absolutamente inconcebible, pero todos los libros mantuvieron una armonía perfecta de principio a fin. Esto me impresionó mucho, sobre todo porque sabía que la Biblia, tal como la tenemos hoy, no se compuso hasta el siglo V. Como la Biblia se escribió originalmente en pieles de animales, piedra y finalmente en pergaminos, no era fácil tener acceso a estos escritos. No es que el primer escritor, que fue Moisés, y el último, Juan, se reunieron y charlaron y se pusieron de acuerdo en cómo iban a escribir el libro. Todos sabemos lo difícil que es la comunicación. Incluso para nosotros hoy en día, a veces yo digo algo y tú entiendes algo completamente diferente. Ahora, imagínense en tal diferencia de cultura, tiempo, idioma, ¿cómo es posible esta armonía en todo el libro? Esta armonía es lo que finalmente me convenció de que podía confiar en la Biblia. Esta armonía sería imposible sin el designio y la protección de Dios. La Biblia puede tener 66 escritores, pero un solo autor, el creador de todas las cosas, nuestro Padre.